Bienvenidos a Sin Seguros No Hay Paraíso a través de tu radio web. Soy Douglas Ordaz, con más de 38 años de experiencia en el sector asegurador, como dice mi productora Claudia Montes, que no son 2 días. Nuestro Instagram, Asesores Piso D&D. Nuestro número de contacto, 0424-167-262. Y nuestro canal de YouTube, Sin Seguros No Hay Paraíso. Hoy nos visita Juan Manuel Teixeira, con una trayectoria hermosa. Yo lo puedo decir así porque lo conozco, es un gran amigo, una gran persona, un gran ser humano al que voy a entrevistar hoy. Tuvo 33 años al servicio de la defensa en Venezuela, en el sentido que es militar retirado. Actualmente presidente de una empresa que maneja todo lo que son servicios aeronáuticos y todo lo que tiene que ver con la aeronáutica, digamos, de cara a asesoramiento. Se llama CREW, Soluciones Aeronáuticas, y educador, una persona con una trayectoria impecable en el mundo de la aeronáutica. Es para mí un honor y un placer entrevistar a Juan Manuel Teixeira. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Dula. Para mí es un verdadero placer encontrarme acá en este espacio. Sin seguro No hay paraíso. no hay paraíso. Mire, el tema es jocoso, pero... Y más para hablar de este tema, ¿no? El tema de aviación, porque me siento en familia, no por el tema de los seguros, porque el especialista eres tú, pero es que tú también eres un aviador. Tengo alma y espíritu. Y estoy seguro que no lo has dicho a todos los oyentes. Tengo alma y espíritu de aviador. Siempre me ha gustado desde niño. Me bajaba al aeropuerto Maiquetía en esos viajes que mi papá nos llevaba y me quedaba viendo la pista y cómo despegaba y aterrizaba un avión, despegaba y aterrizaba un avión. Había una terraza. Sí, la terraza de ahí del aeropuerto internacional o del aeropuerto nacional de Maiquetía. Y lo otro, que mi madre me catapultó con un nombre en el año 69. Ya veía una serie que se llamaba El Túnel del Tiempo, donde eran los viajeros del tiempo, que eran Douglas y Tony. Y esos hombres viajaban por un túnel que los metían y iban a parar a otra época, a otro tiempo. Yo cuando viajo en un avión, pienso que uno viaja en el tiempo. Y esa serie es vieja, ¿viste? Sí, es vieja. Yo no la vi. Mire, antes de entrar en materia, mi amigo Juan Manuel Teixeira, a mí me gustaría saber un poco de su vida, de su trayectoria como persona, como ser humano, porque siempre es bueno conocer la parte humana de las personas que llegan a este programa para después hablar de cosas muy interesantes, sus comienzos, esa pasión de la aviación que sé que la tiene. Los que los conocemos, ustedes sabemos que es una persona estructuradamente aviador, a pesar de que su carrera militar era en tierra, pero con ese espíritu aviador. Y eso es bonito conocer de la persona en estos espacios. Sí, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de mí mismo, ¿no? Entonces, tengo que decir que lo que vaya a decir lo digo con muchísima humildad. Pero bueno, en efecto, como tú lo estás diciendo, yo vengo del mundo de la Fuerza Armada desde 1987, con 21 años. Bueno, pasé a formar parte de la defensa aérea, ¿no? Y de ahí, bueno, duré 33 años perteneciendo a ese cuerpo, un cuerpo que, una unidad, un gran componente, digámoslo de esa manera, de la Fuerza Armada, que tiene una gran extensión y una gran responsabilidad. O sea, podemos decir que mi trabajo siempre fue en el aire, ¿no? Eso me obligó a no solamente, como tú dices, que a pesar de que fui terrestre, fui del ejército, pero me obligó a tener que prepararme, ¿no? En muchas áreas, porque el tema de aeroespacial es un tema que tiene muchísimas aristas. Te obliga a estudiar, a prepararte, ¿no? A conocer, porque tú tienes que conocer. Yo, después cuando yo pasé a retiro, pues bueno, fui llamado a prestar de mis servicios en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, que es el ente rector de la aviación civil en Venezuela, en un periodo muy difícil,
Un gran reto el que tuvo mi gran equipo. Y digo, fueron los verdaderos héroes de ese reto que me tocó llevar al frente junto con ellos. Reto que fue enfrentar o confrontar o llevar adelante la aviación civil en medio de una pandemia, Muy, cuando muy las difícil. medidas que se tomaron en los países, bueno, obligaron a que esta industria prácticamente cayera de rodillas. Y no solamente acá en Venezuela, ¿no? A nivel A mundial. nivel mundial. Acá en Venezuela tuvimos, bueno, todos los aviones, como se dice, A o G en tierra, todos los aviones en tierra. Entonces, un gran reto mantener esa industria, el mantener los aeropuertos, mantener las aerolíneas, el pago de nóminas, el tema de la seguridad, el tema de los seguros Claro. de aeronaves, cómo volver. Aunque bueno, nosotros vimos eso como una gran oportunidad. De Claro. hecho, bueno, Yo también quería preguntarle digo, algo sobre eso. le digo, hay un libro que yo escribí sobre esa oportunidad de volver a arrancar desde cero y esa oportunidad que nos afrontaba ese desafío para volver a posicionar la aviación en Venezuela, posicionarla como lo que fuimos. Hoy en día no es lo que fuimos en algún momento, no, fuimos el hub de las Américas, tuvimos una aerolínea que era el equivalente a una aerolínea como esta que se nombran ahora, Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, que era nuestra muy amada aerolínea Viasa. Pero bueno, tenemos mucho potencial y bueno, también, como tú lo dijiste, nosotros fundamos una pequeña empresa para prestar servicios de asesoría, consultoría, con un gran equipo. De hecho, bueno, tú eres parte de ese equipo como aliado y bueno, seguimos siempre en este mundo. Te dije anteriormente que me ha tocado prepararnos y bueno, en efecto, sí. Yo he tenido la oportunidad de tener una maestría en ciencias aeronáuticas, maestría donde también soy profesor, algunos diplomados, algunas especializaciones en el área. Me tocó representar a Venezuela en la Asamblea General de la OASI, que es un órgano de la ONU que rige la aviación en el mundo a través de un documento que todo el mundo conoce como es el Convenio de Chicago y bueno, y ahí logramos algunas cosas para Venezuela importantes, ¿no? Pero bueno, la vida me ha llevado por este camino más Que le apasiona y le sí, que gusta. nos gusta, lo amamos y bueno, nuestro servicio está siempre a ese sueño. Yo soy uno de los que piensa que la aviación es un eje transversal de la economía de un país, que la aviación es una catapulta para hacer grande a un país. Y bueno, en eso afrontamos y en eso ponemos nuestro corazón. Continuamos conversando con este invitado de lujo. Para mí es un lujo entrevistar a Juan. De verdad que hemos tenido una amistad y un cariño y un respeto muy profesional, muy de hermandad, porque para mí es un hermano, es una persona que la vida nos topó y trabajamos juntos durante un tiempo y ahora, bueno, somos, como él lo dice, aliados con él en su proyecto de Crew, somos asesores de él en la parte de seguros y como este programa trata de educar a la gente con el tema de seguros, queríamos hablar con usted el tema de los riesgos de la aviación, que son muy poco conocidos por la gente que se monta en un avión, que desde que llega a un aeropuerto solo hace viajar y a veces eso implica una serie de componentes digamos, de riesgo, de situaciones que pueden ocurrir dentro de un aeropuerto y dentro de una aeronave cuando una persona compra un ticket de avión, que a veces conocemos pocos de eso, porque lo que somos son usuarios, somos pasajeros y no leemos, digamos, los contratos, lo que llamamos nosotros, que no lo llamamos así en seguro, que es la letra chiquita, pero es la cosa que a veces el usuario debería saber cuando usa
o se monta en un avión, sea de línea comercial o privado también. Pues la aviación tiene esas aristas grandes, es complejo y tiene aristas, como dice usted, que es importante que la persona lo sepa. La aviación general es muy distinta a la aviación comercial y cada una tiene sus implicaciones y sus legalidades que derivan en normas también. Sí, bueno, lo primero, y antes de hablar directamente de lo que es el tema de riesgos, eh, yo quisiera decir que con esto que vamos a hablar no es que a nuestros oyentes o a tus oyentes vamos a asustar, Exactamente. porque es todo lo contrario. Es educar. Y más adelante vamos a ver eh, que la aviación hoy en día es el transporte más seguro del mundo y es por algo acertado, que es el manejo del riesgo. Pero en efecto, pues desde el riesgo siempre va a existir. Desde que los hermanos Wright en Estados Unidos en 1903 se les ocurrió esa brillante idea de retar a la naturaleza y crear un artefacto que hizo un vuelo, bueno, la historia transformó la historia del mundo, pero siempre al tú al poner un artefacto en el aire venciendo la gravedad, existe y va a existir un riesgo. El tema está en cómo llevas tú esos riesgos a niveles casi cero, Mínimo. mínimos. Digo casi cero porque para eso trabajan los que gerencian la aviación, los que están en una, cuando hablo de esto es a toda la industria, pues. Claro. Desde que desde que el que la administra como el que la ejecuta. Entonces, en efecto, la palabra riesgo siempre va a existir. Yo a veces decía que el tema del riesgo ocurre desde que, bueno, o del factor riesgo o el tema de la seguridad en la aviación para disminuir el riesgo, desde que ocurrió el primer incidente, el primer accidente de vuelo. Si vamos a la historia, acá en Venezuela el primer vuelo lo hizo un señor llamado Fran Bolán, lo trajo Juan Vicente Gómez, que fue un precursor de la aviación acá en Venezuela. Un pionero. Sí, en septiembre, si mal no recuerdo, desde el año 2012, ese señor hizo su primer vuelo. Lo hizo en lo que hoy en día, donde están las Naciones Unidas. Ese era el aeródromo del Paraíso. Sí, y anteriormente a eso, de las Naciones Unidas, ahí había un hipódromo, y anterior es lo que tú dices. Pero el segundo vuelo que él hizo, creo que cayó por acá, por cerquita de Petare. O sea, fue el primer accidente. Entonces yo a veces digo en alguna charla, en alguna conversación, que ahí nació la seguridad operacional. Exacto. Ese día ya nació el tema de la seguridad. Pero en efecto, en aviación el tema seguridad, el tema riesgo es un eje transversal, es algo que no, porque el riesgo siempre está latente. Y en aviación el riesgo se define como la probabilidad y la severidad de las consecuencias o resultados de un peligro. Entonces, porque hay distintos factores. Hay distintos factores. El peligro, que es la condición o la situación que puede generar un incidente o un accidente. El riesgo, que es la probabilidad y la severidad de las consecuencias de ese peligro. Y la gestión de riesgo, que es el proceso de identificar, analizar y mitigar ese riesgo. También existen factores externos e internos. Exactamente, has dado en el clavo. El factor humano. El humano comete errores, el humano se fatiga, el humano puede intoxicarse. Hay factores técnicos, pueden existir fallas mecánicas, pueden existir un mantenimiento deficiente o un mantenimiento no practicado, obviado. Hay factores ambientales. Hay uno que preocupa, que es uno de los más
alarmantes que es el factor de las aves, lo que llaman el bird strike, la ingesta de aeronaves. Hay una película muy La famosa, ingesta de aves. no sé si ustedes la llegaron a ver, que cuenta la historia del vuelo donde el capitán Sullivan, sobre el río que despega desde Hudson. La Guardia en Estados Unidos. Y bueno, apenas despegando, se tropieza con unas aves y el avión tuvo que aterrizarlo en el río Hudson. Las turbulencias, condiciones meteorológicas. La Y hay otros lluvia. factores que es el factor organizacional, gestión deficiente de la gerencia y falta de capacitación de la gerencia de quien ejecuta o lleva a cabo procesos de la aviación, vuelos en la Que aviación. podemos decir que es un medio muy complejo. Es un medio muy complejo. Y todo, pero así como lo es complejo, es un tema que en aviación ha sido bien administrado y eso tiene su historia. Como te lo dije, desde el primer momento que ocurrió un incidente, un accidente en el vuelo y se perdieron vidas, desde ese momento se ha puesto especial atención en el tema de la seguridad y la gestión de riesgo. Sigue con nosotros este gran invitado que es Juan Manuel Teixeira, un profesional con amplia experiencia en el sector aeronáutico, que es bueno recalcarlo. Esta parte del programa sí me gustaría, bueno, retomar lo que estábamos hablando en el segmento pasado, que hablamos de riesgo. Pero desde el punto de vista, usted dijo algo al comienzo del primer segmento que me llegó y lo atajé y lo tengo para hacérselo como pregunta. Cauciosa. Sí. Una pregunta cauciosa. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tuvo Juan Manuel Teixeira en la época de la pandemia? Porque vivió un tiempos difíciles usted dirigiendo una institución, pero que pudo sortear eso, porque todos estamos parados, como usted lo dijo. El mundo se detuvo y se detuvo todo lo que fueron las operaciones aéreas por un tema de seguridad, digamos, en todos los aspectos, digamos, que tenían que ver con la salud y el tránsito de personas, pero fue un gran reto para usted. Y los retos dejan aprendizaje y dejan mucha enseñanza, y eso sí quisiera que usted lo dijera aquí en la radio, que sé que lo vivió y lo superó. Usted lo dijo con su equipo de trabajo y tuvo esa experiencia tan bonita, que son experiencias que hay que resaltarlas. Sí. Bueno, la pandemia fue una eventualidad de salud mundial que yo creo que afectó y agarró como desprevenido A todo el mundo. a todo el mundo, no solamente, y afectó a muchas industrias, ¿no? Turismo, a la aviación, Al ser humano en general. y a otras, sí, a la humanidad. A la humanidad. Nosotros no escapamos de eso y como tú lo cuentas, yo llego a recibir el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil a comienzos de la pandemia, cuando apenas días atrás se había cerrado el espacio aéreo de Venezuela. Hubieron países que no lo cerraron, pero bueno, Venezuela tuvo que hacerlo. A mí me parece que las medidas que se tomaron fueron muy acertadas. Y la aviación, para poder comenzar sus operaciones, tuvo que, bueno, seguir normas y métodos recomendados que enviaba el organismo, digámoslo, rector en el mundo, la OASI. Pero desde aquí nosotros también tuvimos que hacer nuestras propias normas y procedimientos. Nosotros inmediatamente llegamos ahí con el equipo de trabajo y equipos de expertos. Comenzamos a trabajar en un protocolo que permitiera el reinicio de las operaciones de aviación y que la pandemia o la enfermedad no se convirtiera en un riesgo mayor al que ya existía. En cómo convertir la frontera aérea
en una frontera que no permeara personas que vinieran contagiadas y produjeran reacción en cadena, por decirlo de alguna manera, en ese contagio. El protocolo salió, si mal no recuerdo, de la memoria no me falla, publicado en la Gaceta Oficial en noviembre del año 2020. Y ese protocolo comenzó a aplicarse, tuvimos que ser muy severos. La gente obviamente a veces se molestaba, había que hacerse una prueba PCR allá, en el país origen, una PCR que tenía que tener tanto tiempo de duración, una PCR acá al llegar. Pero bueno, ahí están los números. Los números indican que fue exitosísima. No llegaba, no, si mal no recuerdo, a lo mejor los números pueden variar en algunas décimas, pero de todos los pasajeros ingresados al país nunca se superó el 2% de contagio, y lo bueno del protocolo era que permitía que el contagiado fuese detectado inmediatamente para que las autoridades de salud. La experiencia que me deja eso, Douglas, es que que hay riesgos, eh, que hay riesgos, y el riesgo, si tú no lo mitigas o no lo prevés, te puede agarrar de sorpresa. Y en la aviación hay que mitigarlo. Ese riesgo de la pandemia creo que a nivel mundial agarró a todo el mundo desprevenido. Sí. Y la pandemia, para nadie es un secreto que los primeros contagiados, bueno, comenzaron a contagiar al resto del mundo, fue porque se transportaron a través de aviones. En su más del 95% a través del medio aéreo. Entonces, eso fue una experiencia positiva, obviamente mucho aprendizaje. Hoy en día pienso que la aviación está mucho más preparada porque ya existen protocolos, ya existe manejo para manejar este tipo de amenazas y para garantizar la seguridad, porque al fin y al cabo es garantizar la seguridad. Hay que recordar que la aviación es el transporte más seguro del mundo. A pesar de que es el que tal vez realice la actividad más antinatural, porque es vencer la gravedad. Hay gente que se siente más segura viajando en un carro o viajando en una moto que montándose en un avión, y le tiene miedo al avión. Pero resulta que más gente fallece en accidentes de tránsito que en accidentes aéreos. Proporcionalmente hablando. Seguimos conversando temas importantes también en materia de seguros, en materia aeronáutica. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Asesores Piso D&D, y se mantiene con nosotros este invitado, como lo dije, de lujo, Juan Manuel Teixeira. Vamos a hablar de las estadísticas, Juan, porque siempre es importante hablar de esa estadística que a veces no permea a todo el público en general, porque a veces la gente no lee sobre eso. Pero siempre es bueno hablar de las estadísticas para que la gente sepa de lo seguro que es la aviación a nivel mundial. Sí, bueno, si bien es cierto, como lo hemos venido diciendo, que siempre está latente la palabra riesgo. Exacto. Una actividad que genera un riesgo, pero bueno, la gestión de ese riesgo, la gestión, la gerencia, o cómo se maneja el riesgo en la aviación, hace que eso se derive en seguridad, y que el transporte aéreo hoy en día sea catalogado como el más seguro del mundo. Ahí en el mundo, la IATA, que es una organización internacional de transporte aéreo, pero es un gremio que agrupa a todas las transportistas, ¿no?, a nivel mundial, a las que tienen esa membresía, ¿no?, porque no todas las aerolíneas pertenecen a la IATA, pero ellos llevan sus estadísticas que son bien confiables, ¿no? Y en el 2004, para que tenga una idea tú y todos los que nos están escuchando, la IATA reportó una tasa de accidentes aéreos de
1,13 por millón de vuelos. O sea, por cada millón de vuelos existe una tasa de 1,13 por millón. Eso significa que solamente se registraron 7 accidentes fatales entre los 40,6 millones de vuelos que ocurrieron en el globo terráqueo. O sea, lo vuelvo a decir, ojo, y estamos hablando solamente de aviones comerciales, aviones de transporte aéreo. Aquí no estamos metiendo aviación general, que es lo que comúnmente conocen como aviación privada, ¿no? Pero fíjate este número, ¿no? Lo vuelvo a decir. 7 accidentes fatales entre los 40,6 millones de vuelos operados en el mundo. Eso no es nada. Obviamente una vida humana es todo. No quiero minimizar la muerte de un ser humano, ¿no? Pero en términos de gestión y en términos de estadística, eso es lo que te hace ver cómo se maneja el riesgo, los que les corresponde la gerencia de manejo de riesgo y la supervisión de cómo los operadores manejan el riesgo, están haciendo un trabajo que en mi concepto debería ser copiado por todos los tipos de transporte que existen en el mundo. Eso implica algo que en realidad, de fatales fueron 7, y discúlpame fueron 7 accidentes de los 46 que hubieron, porque los accidentes se clasifican también, ¿no? Hay algunos donde hay más severos y hay otros. Sí, hay inclusive algunos donde ni siquiera llega a haber una emergencia, pero se clasifican algunos incidentes menores, dificultades en el servicio, es el concepto, ¿no? Pero 46 fueron los accidentes totales, fatales 7. Fallecidos solamente 244 en esos 40 millones. O sea que la probabilidad de que cuando tú te estés montando en un avión de que ocurra un accidente es casi nula. Más probabilidad tiene una persona de tener un accidente fatal en el momento que está saliendo de su casa y está abordando su vehículo. De eso quería hablar, de eso quería comparar, porque lo traté de atajar ahí, porque yo pienso que más riesgo tenemos de que nos montamos en un vehículo y transitamos en una carretera o en una autopista o en cualquier, digamos, vía, que estar arriba en el aire. Bueno, fíjate, en accidentes terrestres, en el año 2024 fallecieron 1,19 millones de personas en el mundo. Es una estadística que se maneja, y en aviación solamente fallecieron 244. Obviamente ese es un número absoluto, aquí no estamos manejando obviamente hay muchos más vehículos que aviones volando rodando que aviones volando en el mundo, pero la proporción todavía favorece, la proporción aún así favorece a la aviación. Es muchísimo más seguro volar que rodar. Exacto. O navegar en el mar. Porque uno también navega en el aire. Yo quería para ir cerrando este programa, Juan, de hablar más del tema de los riesgos que lo atajamos en el segundo segmento del programa. Pero es bueno terminar de hablar de ese tema, porque es un tema, como tú dijiste, muy complejo. Hay muchas aristas involucradas que al final suman a que esta industria, la industria aeronáutica, sea segura. Y sea segura porque hay algo que lo tengo que resaltar de su persona, que hay que estudiar mucho y hay que saber mucho para poder hacer que esta actividad sea segura. Hay muchos especialistas en cada área y en cada función dentro de la aeronáutica que suman a que esta industria sea segura y no tenga una tasa de riesgo alta. Bueno, yo para poder comentar sobre esto, a mí me gustaría primero hablar un poco o hacer una especie de cronología muy sencilla, ¿no? Yo creo que un factor fundamental con el tema de la seguridad en la aviación ha sido desde el periodo desde que se crea el avión
y hasta que comienzan las primeras, a verse que la industria comienza a crecer, creo que la creación de la OASI y la, la creación del convenio de Chicago ha sido fundamental. La OASI se crea en 1944, Venezuela es un país que participó, fundador, y no obstante fue en 1947 cuando los estados aprueban el convenio de Chicago. Al aprobarlo, eso se convierte en una especie de ley para los estados. Y ese convenio de Chicago es lo que, a través de sus normas y métodos recomendados, a través de sus anexos, ha ido homologando y ha hecho que en el mundo la aviación sea más segura porque todo el mundo tiene que aplicarse por esa norma. La evolución ha ido llevando a que de cada accidente salen normas y métodos recomendados. Cada accidente lleva nuevas normas, y eso ha llegado a que hoy en día contemos con un sistema de gestión, se llama SMS, Safety Management Safety Management System, que es el sistema de manejo de gestión de riesgo. Y eso hace que la aviación esté en constante vigilancia para mitigar cualquier riesgo, llevando eso a matrices donde cualquier evento tiene que ser llevado a una probabilidad tolerable. Si la probabilidad de cualquier evento o cualquier peligro es no tolerable, hay que detener la operación. Vamos. Eso es lo que ha hecho que la aviación sea segura. Ojo, ahora lo llevo al tema de lo seguro. Eso no implica que por lo seguro que es, un avión pueda volar sin seguro. Sin una póliza. No. Es obligatorio y es una de las cosas que las autoridades de aviación en cualquier país exigen. Un avión no vuela si no tiene su seguro. A mí me tocó parar un avión de una gran autoridad que iba a volar y su avión se le había vencido el seguro el día anterior. Ajá. No, o sea, ahí no valen autoridades, ahí vale la vida, ahí vale el riesgo. Ahí la matriz de tolerabilidad del riesgo subió, pasó a un término no tolerable, no vuela. Mire, vamos a tener que hacer otro programa con usted para seguir alargando esta conversa. Yo quiero sus palabras finales de este programa, que ha sido bastante interesante para mí entrevistarlo. Primero que nada, agradecer a ti, al equipo, a nuestra productora, a amiga de los controles, a todos los que hacen posible esto. Y bueno, enviar un mensaje a todos los que nos escuchan. La aviación es una de las maravillas del mundo, es una de las grandes creaciones de la humanidad. Un país que quiera ir hacia la senda del desarrollo tiene que apostar a la aviación. Es un eje transversal de la economía, es un eje transversal del progreso y es una actividad segura. Aún hoy en día hay personas que no les gusta volar, que tienen miedo, una turbulencia, les sudan las manos, pasan 8 horas en un vuelo transatlántico y no duermen, ¿no? Bueno, el mensaje es: quédense tranquilas, están abordando el transporte más seguro del mundo. Más probabilidades tiene, como dije, de sufrir un incidente montándose en el metro, montándose en una motocicleta, en un bus, en un barco, que la probabilidad de que ocurra un incidente grave en una aeronave. Bueno, agradecido con usted de haberme aceptado la invitación, Juan. Recordamos nuestro Instagram, Asesores Piso DID, nuestro canal de YouTube, Sin Seguros No Hay Paraíso. Soy Douglas Ordaz, con más de 38 años de experiencia. Muchas gracias por sintonizarnos. Chao, chao.